En la época del nacionalsocialismo, el filme debía partir de la vida política y acceder a los abismos del alma alemán a través de una estetización de lo político. Goebbels quería renovar el cine alemán, liberarlo de los pecados de la República de Weimar, tales como su afición de la por la y el liberalismo intelectual. Hitler y Goebbels conocían el potencial propagandístico del cine, medio idóneo para crear grandes emociones y canalizar ciertas ideas. En su famoso libro de Hitler a Caligari, Krakauer, concibió la propaganda como Massenbildkunst, es decir, como arte de imagen para las masas. Los símbolos fascistas, como vemos la bandera, la svástica, el saludo de Hitler, pertenecen a los recursos estéticos recurrentes de este arte. Las películas nazis de guerra glorifican enfáticamente a Alemania como una potencia dinámica que transmite la impresión de que la guerra y el triunfo de Alemania no fueron accidentales, sino el cumplimiento de una misión histórica metafísicamente justificada, como explica Krakauer. El arte de propaganda en el Tercer Reich era moderno y al mismo tiempo retrógrado, calculaba con espacios libres de afectos que debían ser controlados al mismo tiempo y desarrollaba patrones sofisticados para caer de repente en la retórica más plana. Entre 1933 y 1941 la industria cinematográfica fue reestructurada según tres pautas: homogeneización, concentración y control. El cine nazi debía partir de la vida política, bueno, eso ya lo dije. Algunas... ¿cómo se mueve esto? Flecha. Sí, esto, ¿no? Vale. De eso ya hablamos, ¿no? Esta famosa película de Riefenstahl, El triunfo de la voluntad. En los años 30 el cine alemán contaba entre las principales cinematografías mundiales y fue distribuido a muchos países. Valeria y Marina presentaron en 2020 el primer estudio que yo sepa sobre la circulación del cine nazi en Argentina, en el cual me baso principalmente. Ellas destacan 15 películas de un total de 1.100 filmes alemanes que se produjeron entre el 33 y el 45, pero entre los que dominaban los llamados filmes no políticos, comedias, filmes de revue, melodramas, historias criminales, y que, hay que añadir, transmitían a sí mismos mensajes ideológicos y propagandísticos, aunque no tan explícitamente como los llamados Zeitfilme, aquellas películas que se ubicaron en el presente extrafílmico. Por parte del público argentino, Galván y Mogiansky detectan cierta simpatía y curiosidad hacia el nazismo, cito, por el estilo político novedoso que representaba, y esto logró amalgarse a su vez con su tónica anticomunista generalizada que contraponía el peligro rojo al nazismo. El cine nazi alemán competía con el cine argentino naciente que se expandió en esta época. Pero no analizaron las películas mismas, sino que se fijaron en las distribuidoras, las productoras, etc. Entonces, en lo que sigue, me gustaría presentar algunas de estas películas. O sea, esta es la lista que publicaron de su investigación. Falta aquí Stukas, que comentamos. Entonces, empezamos con Das Mädchen Johanna. Hoppe advierte que la producción de esta película era muy arriesgada, puesto que debía concurrir con el clásico mudo La Pasión de Jeanne d'Arc, de Karl Theodor Dreyer. Zicki, un director austríaco, había rodado antes los films de propaganda Flüchtlinge, Refugiados y Morgenrot, Crepúsculo Rojo.
La chica Juana, en cambio, es un film histórico situado en el siglo XV. En medio del enfrentamiento bélico con Inglaterra, Juana, Angela Saloka, quiere salvar a su país y logra que Carlos, Gustav Gründgens, que es un famoso actor, obtenga la corona. Pero luego estalla una peste y el pueblo la culpa. Juana es ejecutada como bruja y solo años después es declarada santa. A primera vista no aparece el mensaje propagandístico en esta sinopsis, pero trasluce si uno se da cuenta que Juana encarna la fe en el poder de una misión nacional y que salva a su país, con lo que el paralelo con el Führer se vuelve evidente. Hull se burla descaradamente de esta alegoría. Pero la calidad del cine de este filme destaca por los actores como Gustav Gründgens y en secuencias de efectos visuales inigualables. Ahora por falta de tiempo no traje los cortes y además con esta máquina no es posible, pero hay estas escenas de la coronación, de la pira funeraria, del campamento del ejército y imágenes de batalla. La chica Juana estuvo 7 semanas en la cartelera porteña, lo que indica cierto éxito. Der alte und der junge König. Esta película pertenece a la popular serie llamada Filmes de Fredericus Rex, protagonizados por el rey prusiano Federico II. Aunque Der alte und der junge König es aparentemente un drama sobre el conflicto entre padre e hijo, la obra es otra película de propaganda cuyo principal objetivo es transmitir el principio del Führer. Estas películas se introducían con el siguiente texto al público, cito a Krakauer. En mi traducción, cercada por las grandes potencias de Europa, la naciente Prusia ha luchado durante décadas por sus derechos vitales. El mundo entero mira con asombro y admiración al rey de Prusia, que, primero ridiculizado, luego temido, ha resistido a fuerzas enemigas muchas veces superiores a él. Pero ahora quieren aplastarlo. La hora del destino de Prusia ha llegado. Krakauer explica el mensaje de estos filmes sobre Fredericos de esta manera. Estas películas hicieron comprender que, en comparación con sus enemigos, Alemania poseía todas las cualidades de una nación maestra, gracias a las cuales estaba facultada para usurpar Europa hoy y el mundo entero mañana. Toda la serie se diseñó con una minuciosa premeditación para familiarizar a las masas con la idea de un líder. Emil Jannings, quien interpreta aquí al viejo rey, defiende la autoridad del Estado en unas frases que recurren al vocabulario del nacionalsocialismo. Erwin Laiser reconoce que su orden de ejecutar a un subalterno condenado tan solo al arresto forma un paralelo con la actuación de Hitler como juez del Tribunal Supremo tras el supuesto motín de Ernst Röhm, el comandante en jefe de las SA. La propaganda nazi quería demostrar constantemente que la voluntad del Führer es ley. En el viejo rey, el conflicto entre padre e hijo resalta esta necesidad de obedecer órdenes. Schwarze Rosen. A principios del siglo, la Rusia zarista pretende destruir el autogobierno garantizado de Finlandia y ocupa el país. El escultor Kolin, que forma parte de la resistencia, puede huir en una emboscada y se esconde levemente herido en el dormitorio de una bailarina rusa. Ella está cortejada por el gobernador ruso, o sea, tenemos esta ménage à trois, pero ella se enamora enseguida del finlandés, que es mucho más encantador que el lamido gobernador. Para que Colin pueda escapar, ella se sacrifica dándole el dulce sí al gobernador para suicidarse después. El trasfondo político propagandístico de este melodrama
También trasluce claramente, se trata de resistir contra Rusia, antaño zarista, en la actualidad bolchevique, porque tan solo en el 39 se firmará el pacto de no agresión entre Hitler y Stalin. A la vez se asocia a Hitler como héroe de la independencia. La caracterización de los personajes es muy maniqueísta. Los guerrilleros finlandeses son apuestos, valientes, civilizados e inteligentes. Los cosacos son gorditos, flegmáticos, crueles y estúpidos. Las rosas negras no cumplen ningún papel y tampoco hay una relación con la Rosa Blanca, el grupo de resistencia en Alemania que se formó posteriormente. La película también tenía mucho éxito dentro y fuera del país y circularon, como apuntaron nuestras compañeras, una versión francesa y una inglesa con la misma actriz Lillian Harvey en el papel principal. La siguiente es Fareta, Traidores, de Karl Ritter. Karl Ritter era un antiguo oficial profesional, amigo personal de Hitler y el cineasta que rodó la mayor parte del cine de propaganda. En 1933 se convirtió en jefe de producción en la UFA y, según Wolfgang Fito, fue el único estudio cinematográfico que logró competir con los grandes estudios de Hollywood en los años 20 y 30. Con cada película, Ritter hacía un llamamiento al rearme y una justificación de la política nazi de agresión y, como apunta Welch, preparaba al público alemán psicológicamente para la guerra que iba a venir. Fareta fue mostrado por primera vez el 9 de septiembre de 1936 en el Nürnberger Parteitag, el día del partido en Nuremberg, y fue elogiado por el crítico del Völkischer Beobachter como importante debido a su cercanía al presente, o sea, es un Zeitfilm. El filme trata de las maquinaciones de unos agentes extranjeros y de sus aliados alemanes nefastos que colaboran en el espionaje industrial. El diccionario de filmes de Reclam presenta el film como una reivindicación total del rearme alemán que muestra en imágenes demagógicas el poder de penetración del contraespionaje y la fuerza del potencial armamentístico alemán. La película, que tuvo un éxito de público sin precedentes, estaba destinada a ser utilizada como material didáctico en las clases del servicio militar. Me llamó la atención que estéticamente hay algunas técnicas fílmicas llamativas, o sea, Ritter trabaja mucho con fadings y montajes, con ángulos desorientadores, o sea, esta vista desde abajo, con jump cuts, bueno, ahora no es el tiempo para ahondar más en eso. Tal vez valga señalar la participación de la actriz Lida Barova, que también era amante de Goebbels. Otra película, Húsares de la Muerte, en alemán Ritt in die Freiheit, también está ubicado históricamente en 1831 en la Polonia del Congreso, cuando el ejército polaco quedó bajo el mando ruso. Los dos capitanes polacos de caballería, Wolski a la izquierda y su amigo Staniewski, esperan que llegue el día en que los polacos se sublevan. La trama de liberación política está flanqueada por una historia de amor que hace estallar el conflicto. Staniewski se enamora de la hermana del gobernador ruso y Wolski está preocupado porque teme no poder contar más con él. Y efectivamente, cuando comienza el levantamiento y deberían partir inmediatamente con sus escuadrones hacia Varsovia, Staniewski le quiere pedir la mano al día siguiente al comandante ruso y no llega al punto de encuentro.
Así que Wolski lo espera en vano y esta tardanza les cuesta poco después la vida a muchos de sus soldados. Los rusos condenan a los sobrevivientes polacos a muerte y el comendador le pide a Staniewski de llevar al día siguiente las tropas polacas a Kiev. Paralelamente, Wolski convence en su celda de muerte a un alférez de que la muerte que los está esperando no habría sido en vano si lograba convencer, aunque fuera a un solo polaco, para seguir luchando para la libertad de Polonia. El alférez se levanta sonriente y promete dirigirse erecto a la horca. Este mensaje está acompañado de una música cada vez más estridente. Staniewski reconoce finalmente su culpa y organiza la liberación de sus compañeros arrestados. Pero en vez de seguirlos en su cabalgata hacia la libertad, como dice el título en alemán, defiende la puerta de hierro que impide a los rusos seguirlos. Su muerte heroica es una apoteosis que se transmite por la puesta en escena del final que trabajó con un lago fundido. La cámara enfoca en primer plano su rostro muerto, mientras que en el trasfondo los polacos galopan hacia la libertad, acompañados de música de fanfarria. En la valiosa lista de Valeria y Marina falta un documental que se estrenó en el 39 en sus dos partes, Olympia, de Riefenstahl. Este documental sobre los Juegos Olímpicos del 36 en Berlín forma parte de las películas que se produjeron por encargo del Ministerio del Reich. El prólogo de la primera parte es muy conocido. Las primeras imágenes muestran la Acrópolis, enfocan después rostros de atletas y diosas de la antigüedad, y se fijan luego en la escultura de un lanzador de disco que se convierte en un atleta desnudo que a cámara lenta realiza ejercicios de lanzamiento de disco y peso junto al mar. Los cuerpos definidos de gimnastas desnudas se funden con el fuego olímpico y la acción se traslada a la época coetánea. Sin embargo, no fue Leni Riefenstahl quien rodó este prólogo, mundialmente conocido, sino Willy Zielke. Pero tras el estreno en el 38, cuando ella se dio cuenta del éxito del prólogo, quitó el nombre de Zielke de los créditos. El filme es una apoteosis de los cuerpos arios atléticos que incorporan la ideología nazi de Kraft durch Freude, fuerza a través de la alegría. Aparte de este aspecto propagandístico que se refuerza por la analogía entre batalla deportiva y bélica, que resalta en el voice-over en alemán y una ideología racista, Olympia oculta hechos a nivel de la historia y por tanto viola el pacto de autenticidad que caracteriza un documental. Los equipos alemanes son siempre presentados como vencedores, por ejemplo en el hockey, donde se filma el único gol de los alemanes, pero no se filman los demás 8 goles de los indios. Otro filme de Karl Ritter es Pour le Mérite, 2 años después del estreno de Ferreta, justo antes del estallido de la guerra. En Argentina se estrenó en el 41. La película trata del destino de varios oficiales de la Fuerza Aérea titulares de la Orden Pour le Mérite entre 1918 y 1933. Y se apropia de todos aquellos factores que supuestamente se habían sumado para destruir Alemania. La traición de la puñalada por la espalda, la conspiración de los comunistas y la debilidad de la democracia de Weimar. Leiser apunta que la puesta en escena de la República de Weimar se parece a una Babilonia depravada poblada por intelectuales judíos, comunistas y músicos negros de jazz. El objetivo mayor de Ritter era reforzar la fe en el rearme militar alemán y preparar al pueblo para la guerra que se avecinaba, recurriendo a un nacionalismo excesivo y un heroísmo monumental.
Welch indica que el film termina with Hitler's proclamation to the people of 16 March 35, in which conscription was reintroduced and the Wehrmacht established. También indica que la voice-over de este final, que se ve en esta imagen, no pertenece a Hitler sino a Goebbels, quien lee el texto de esta nueva ley que expande el poder de la Wehrmacht. Todo el mundo, soldados civiles e incluso niños, lo celebra. Hitler asistía al estreno y felicitaba allí públicamente al director, diciendo que la película era el mejor film de la historia contemporánea. El crítico Wolf tuvo otra opinión. Nazi conspirators, Nazi saboteurs, illegal Nazi organizers and even assassins are the heroes. Y Hall se quedó sin palabras. The film must be seen to be believed. Bueno, el último film que aparentemente se estrenó en Argentina es U-Boote Westwärts de Rittau del 41, que se estrenó incluso en el 42 y en el 43 en Buenos Aires. Curiosamente, la película subtitulada al español arranca con el crédito siguiente. La UFA ruega respetuosamente al público no exteriorizar sus sentimientos de hostilidad o aplauso al aparecer escenas que se refieren a países beligerantes. Bueno, U-Boote Westwärts es un Zeitfilm que tuvo el objetivo de reclutar voluntarios para la flota de submarinos y reforzar el ánimo bélico de la población alemana. En consecuencia, glorifica la labor de los soldados y la vida a bordo, la guerra y el egoísmo de los soldados alemanes y su ciega abnegación por la patria. Además, el filme celebra propagandísticamente los submarinos como arma moderna fabulosa. El contenido es bastante simple. Primero se muestra la vida a bordo, hay buena onda entre todos, fuman, escuchan música, hacen chistes. Después llegan a sus casas, tienen vacaciones, y son presentados como padres de una numerosa prole o como novio enamorado, pero ya deben partir nuevamente. Se meten en camino rumbo a las islas Orkney para enfrentarse allí con los enemigos británicos. Debido a una avería deben salir a la superficie con un avión enemigo cerca. La situación se pone dramática cuando uno de los hombres no logra meterse dentro del submarino con los aviones acercándose, pero con la ayuda de primero uno, luego dos, luego tres, arriesgándose, todos lo han salvado. Después de este ejemplo de buena camaradería, son atacados con bombas y sufren daños más graves, pero siempre logran salir adelante. Ya rumbo a casa caen en una trampa de unos ingleses disfrazados de pescadores con una avería y estos comunican su posición. Los alemanes se dan cuenta y los bombardean. Luego se topan con un barco holandés que pretende llevar máquinas de coser, pero que de hecho transporta hélices de aviones. Así que el capitán manda a explotar el barco. Pero antes evacúan a los marineros y los alemanes que todavía están en el barco holandés logran volver en un barquito al submarino cuando llega un torpedero inglés acercándose. Ponen la alarma, el submarino se sumerge rápidamente, los ingleses lo atacan con torpedos y casi lo alcanzan. La tripulación del torpedero salva a los alemanes del barquito y el capitán nazi no lo bombardea para salvar a sus hombres. Pero cuando el torpedero se les acerca, cambia de opinión. Los ingleses saltan al agua y los alemanes logran meterse en otro barquito y cuidan allí al hijo herido del comandante. El submarino emerge nuevamente buscando en la niebla a sus hombres, los encuentra y los salva.
Pero el hijo del comandante se muere y sus últimas palabras son dulce es por patria mori, porque es latinista e incluso en el último momento de su vida. Bueno, al final se muestra una sucesión de planos muy cortos, de lanzamientos de torpedos que todos alcanzan sus objetivos, alternando con tomas del capitán determinando la posición, y todo ello acompañado por una música triunfalista, extradiegética. Bueno, vuelven al puerto, allí los recibe el almirante Karl Dönitz y pronuncia un discurso apasionado dirigido a la tripulación. Lucha significa sacrificio para llegar a la victoria. La lucha continúa. Y luego el coro canta en el off, mientras de nuevo se ve al submarino en alta mar, denn wir fahren in den Krieg hinein, porque nos dirigimos a la guerra. Este canto no se traduce en los subtitulados. Bueno, 2 años más tarde, la guerra con submarinos estaba perdida. A pesar de ciertas escenas dramatizadas, la película no demuestra el pánico en situaciones peligrosas ni ninguna desesperación. Entre los tripulantes siempre cunde el buen humor, el compañerismo y la convicción de salir ganando. La participación de marineros reales y del almirante Dönitz ejercen una función autentificadora, pero no pude identificar o verificar la imagen negativa sobre judíos ingleses que ustedes detectan, porque los judíos no se mencionan ni siquiera, y los ingleses son los enemigos, pero salvan a los alemanes náufragos. Bueno, para concluir, el análisis de esas películas ha revelado un fuerte maniqueísmo, un culto de lo masculino, una apoteosis de la guerra, un elogio de la amistad entre los hombres que están al servicio de una causa superior por la que se sacrifican heroicamente. Ferreta y Pour le Mérite, de Rita y submarinos rumbo al oeste encajan en la rúbrica de los Zeitfilme, que terminan con un claro mensaje político. Ferreta utiliza la historia de espionaje para generar desconfianza hacia los enemigos internos y externos y para destacar la importancia del secreto, la fuerza militar y la lealtad incondicional en el sentido de la ideología nazi. Pour le Mérite reivindica el rearme de Alemania y prepara al pueblo para la guerra, y Submarinos glorifica la guerra que había comenzado 2 años antes. En Argentina estas películas fueron vistos en la década infame que marca la clausura de la participación política, y cito una derecha local nacionalista, antisemita, anticomunista que defendía al régimen alemán. Galván y Moryjanski señalan también la omisión de películas abiertamente antisemitas, lo que explican con el hecho de que muchos de los importadores de estas cintas eran judíos. Además, demuestran que los críticos argentinos no percibieron el carácter propagandístico de estos filmes, y Silvera llega a la misma conclusión con respecto a Uruguay, donde se mostraron incluso unas 100 películas del periodo nazi. Esta recepción apolítica del cine nazi puede observarse asimismo en los Estados Unidos, según Hake. Por otro lado, Welch apunta que no reliable information exists with which to measure the success or failure of Nazi film propaganda, refiriéndose a la recepción en Alemania, o sea, cómo comprobar que la propaganda llegó al pueblo. El hecho de que las películas nazis analizadas permanecieron entre 10 y 20 semanas en cartelera en Argentina demuestran, pero, que por lo menos tuvieron un gran éxito en el público. Bueno, muchas gracias. Que es muy llamativo ahora que lo pienso, creo que tuvo muy pocas funciones, la verdad, pero en 1942 Alemania le había hundido un barco a Argentina, un barco carguero, y fue un escándalo y estaba en los diarios. Y Argentina seguía siendo neutral, y me extraña mucho que después hayan exhibido esta película y no haya sido
otro escándalo o algo. Sé que estuvo pocas semanas, pero igual no deja de llamarme la atención. Y después un comentario sobre la del viejo y el joven rey. ¿No hay casi como una historia de amor entre el joven rey y el amigo? Eso a mí me llamó mucho la atención, como una historia de amor y algunas, digamos, como un subtexto ahí de características homosexuales, homoeróticas, exacto. Sí, me tengo que fijar otra vez, gracias. ¿Querés responder o hacemos No, una no, ronda? no. Juntamos. Sí. ¿Hay más? Sí. No, con esto de las recepciones de las películas, y de paso también es una pregunta medio del grupo, si conocemos de alguna información sobre algún hecho vinculado a la recepción, algún cuestionamiento, críticas, etcétera. Porque yo te había pasado a vos un documento que está chequeando ahora, que hubo una, no sé si, no estoy segura cuál película, si fue una película de Ritter o qué, porque en el artículo Treyes no menciona cuál es el título, pero en el 41 parece que debe haber sido una experiencia parecida. Llegaron a Argentina y lo hicieron lo mismo en Uruguay, hicieron una réplica de una película que generó, desde la propaganda nazi en Artigas, sí, provoca la reacción del pueblo. Y parece que fue una función que generó mucha controversia y cuestionamientos, cosas que también en Uruguay pasaba. También hubo una película anticomunista que generó un acto masivo pro-comunista tirando huevos tomates a la pantalla. Venía habiendo una cosa de protestas importante. Y uno de los elementos que dice en la crítica es que no era a la película, sino que junto con la película se utilizaba de excusas para llevar a la gente, que eran películas que atraían a ese público, para pasar unos Blitzkrieg, como algo de Blitzkrieg, de la guerra. Blitzkrieg, perdón. Que usaban los Blitzkrieg, sí, usaban noticieros de las incursiones, que esa información no está en la cartelera, no parece que está eso, porque en realidad junto con la película pasaban otros materiales y eso era lo que generaba la controversia, porque ahí estaba la propaganda nazi de forma declarada, no había que hacer una lectura entre líneas, sino que pasaban propaganda nazi. Y una de las cosas que aparecen en estos comentarios es que con todas estas películas alemanas, muchas de estas películas alemanas, no todas, las pasaban en un cine, que es el Cine Artigas en Montevideo, que eran... Pero lo que plantea es que no eran películas que le alquilan a la UFA el distribuidor, sino que la UFA alquila el teatro. Sí, es posible. Sí, que no es el exhibidor, sino que alquila un teatro para pasar esas proyecciones. Es ahí. Que es uno de esos elementos. Y bueno, que generaban ese espacio de reacciones. Y a veces esos comentarios, esa información medio velada aparece, de cuestionamientos dentro de la crítica, no sé si de la recepción. Para buscar esa información también están colgados los ejemplares del 36 al 39, todos los ejemplares de un semanario que se llama Cine Radio Actualidad, donde hay crítica y toda la cartelera comentada de Montevideo. Y se pueden consultar los títulos que se estrenaron en una página que recibe todos los estrenos montevideanos del 29 a nuestra fecha. Porque es fácil rastrear por títulos. Después les paso por WhatsApp la referencia, porque están ahí. Estas notas no, porque estaban en Marcha. Igual Marcha también está toda digitalizada. Gracias, Sabine, por la presentación. Me gustó que bueno, alguien vio la película. Y nosotros siempre como que rodeamos, asediamos el objeto, hacemos el mapa, ¿no es cierto? Mucho contexto, que también cada uno tiene sus perspectivas, pero ahora sí tenemos como el objeto, ¿no? No le gusta tanto el cine, ¿no? Sí, yo no me considero cinéfilo, no me gusta ese término, en fin. Y mencionaste un poco características estéticas, no recuerdo de cuál película, en que hay como elementos, no sé si modernos, pero jump cut, hablaste, qué sé yo. Por lo que entiendo, bueno, me baso aquí en el libro de Michael Katter sobre producción cultural en la Alemania nazi, que se supone que, digamos, los nazis aborrecen el modernismo, el expresionismo, el cubismo, queman libros, bajan exposiciones, despiden a mucha gente.
En términos cinematográficos, digamos, en estas películas, se podría decir que son películas tradicionales, clásicas, en términos de estilo. Hay elementos modernistas que uno podría decir la cosa es más compleja, o tienen todas una línea clásica, tradicional. Por ejemplo, de realismo socialista, pero... Claro. No, o sea, ya lo discutimos ayer, ¿no? Con Crepúsculo Rojo. O sea, por un lado, debería ser obvio que trabajen películas militaristas con estéticas vanguardistas. Vanguardistas no diría, pero sí técnicas modernas, o sea, hay otro ejemplo de Rita, de un montaje muy espectacular, que junta dos acciones que ocurren simultáneamente para hacerlo visible, trabaja con fundidos y tal. Tenía el clip, pero como no funciona con esta máquina, o sea, pero en la mayoría de las películas que mostré trabajan con técnicas tradicionales. O sea, tienen más en vista el contenido, el mensaje y no la representación, sí. Alexis. Sí, gracias. Bueno, igual es muy interesante tu presentación. Mencionas a Krakauer, ¿no? A Siegfried Krakauer, que es un crítico que, pues, valga la redundancia, es muy crítico con el cine de la época de Weimar, porque pues considera que es como va a ser una continuidad con lo que sigue, ¿no? Con el nazismo. Pero yo sí, desde mi punto de vista, no sé tú qué opinas, veo un contraste entre el cine de Weimar y el cine nazi. Claro. ¿No? O sea, es muy diferente el cine de Lang al cine de Ritter, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué es este cambio tan grande, ¿no? Porque pasamos de este cine tan bueno, yo lo considero muy bueno, el de Weimar. Claro. Digo, hay películas malas también, pero... Ya, pero esto era la política, ¿no? Lo dije al principio, que Goebbels quería frenar todo lo que tenía que ver con Weimar, o sea, esos pecados, el arte por el arte, el liberalismo, todo lo moderno que había, el expresionismo, o sea, todo eso estaba prohibido y pasaba por censura y él controlaba muchas producciones. En Olimpia estaba siempre detrás de la Riefenstahl para... sí. O sea, esto era algo muy consciente e intencional. Yo quería... Sí. No, primero. El micro que es un poco raro porque... sí, bueno, es una pregunta que, en fin, no sé si tiene respuesta, pero por detrás de estas películas, de la voluntad de querer mostrar estas películas en Argentina, ¿hay algún tipo de criterio de selección previo de parte de autoridades culturales alemanas? ¿Por qué estas y no otras? Porque, bueno, hay más, en fin. A partir de los análisis fílmicos, ¿te parece que hay algún tipo de película específica que se quería promover entre los públicos argentinos? O sea, lo curioso es que todas estas películas son los llamados Verbotsfilme, o sea, todos están en la lista negra de los aliados. Aunque no sé de cuándo es la lista debe ser después. No, esa es la sintética, la que ya está. Hay dos listas, igual es, digamos, una operación nuestra, ¿no? Se exhibieron, qué sé yo, 45 películas en el periodo y nosotras privilegiamos reconstruir la historia de las que estaban en la lista de las películas prohibidas. Sí. Como decisión metodológica, digamos, para recortar. Okay. Pero de la lista sintética, la del 67. Porque hay, viste que va a ser la más larga, que fueron los mismos aliados que fueron también eliminando de la lista de prohibidas después, con los años. Sí. Sí, pero eso es de los aliados. Mi pregunta va en el otro sentido. Claro. De parte de los alemanes, ¿hay un interés específico en que sean esas las películas que se exhiben? ¿Qué hay en ellas? Creo que eso tiene que ver con lo que trabaja el Claro, Bonfi, con la ¿no? de los públicos. ¿Cuál es el público, no? Por ahí. Sí. No sé si pueden responder juntos. Sí. Yo lo que te puedo decir que veo es que en general son los mismos títulos para todos los países que hemos revisado hasta ahora. Y son películas
uno consideraría que pueden ser populares, ¿no? Que tienen alguna narrativa, algún suspense, algún... Es un cine de género, como está de género, Ya, aparte atienden en formato melodrama. Como un nazismo palatable, así algo que pasa... No, lo que dice la bibliografía es que esa era, ¿no? La bibliografía sobre la UFA, en algún lado lo he leído, ya no me acuerdo dónde, es que el razonamiento era vamos a mostrar cine de entretenimiento, no vamos a exportar Hitler, Junge, no sé qué. Por eso me llamó la atención esto de que iban acompañados con otros materiales que de los cuales no quedaba, no sé, yo no tenía registro. Noticieros, ¿no? Sí. Yo quería hacerte... Con los noticieros de... Los publicaciones, ¿no? Pero igual, acá lo que me dio la descripción de... ¿Sí? Bueno, no, te quería preguntar, me gustó mucho y también como dijeron varios, que bueno que las pudiste ver y analizar porque es lo que faltaba, ¿no? Me interesaría que más allá, en general mencionaste, digo, ¿por qué estos films eran nazis, no? Las temáticas, claro, en algunos casos está claro, o sea, el enemigo ruso o el sacrificio por la patria o el tema de obedecer órdenes, el patriotismo. Bueno, en esta lista, ¿qué otros elementos podrías agregar que no mencionaste, no? Esa es la pregunta. Y por otro lado, no, te quería comentar, más que nada, que no, me llamó la atención que uno de esos elementos es mostrar, por ejemplo, en U-Boot Westwärts, mostrar a los submarinos como un arma moderna fabulosa, que es, a mí que me interesan las continuidades, eso es un poco lo que retoma la República Federal Alemana después de la guerra, como la tecnología, ¿no? Mostrar la modernidad y el avance tecnológico. Que esto, digo, me sirve a mí como puntapié porque ya aparece acá, ¿no? Eso nada más. No, en cuanto a lo primero no se me ocurre más, creo que basta ya. En la lista de Jorge aprecio, por ejemplo, un corto, der Führer eröffnet das Winterhilfswerk. O sea, Hitler inaugura un servicio social para la gente en el invierno. Esto es propaganda, algo caritativo, el Führer que se preocupa por el pueblo y tal. O sea, tan borde no son estas películas. Y en cuanto a la tecnología alemana, en U-Boot Westwärts hay una escena de sumersión y llegan al máximo, que son 80 metros. Y eso no era así, lo leí en algún lugar, sino que en realidad podían sumergirse 250 metros, pero era un secreto de guerra. Y para no difundirlo, sí, filmaron 80 metros. Qué bueno. Sí. A ver, Manuel. Perdón. Bueno, que iba a decir que también tenemos que recordar, a ver, evidentemente estas últimas películas bélicas son más que nazis por ideología nazi clásica de política interna y tal, son películas militaristas y muy situadas en la coyuntura de la guerra en esos años, donde los británicos son malos, etcétera, ¿no? La nacionalidad de los franceses son cobardes, no sé. Los italianos no salen. Pero que el caso es que no olvidemos que el Tratado de Versalles había estrangulado el desarrollo militar alemán y en un principio de los años 30, películas como Pour le Mérite, que habéis citado, Ferrezza, son películas que están ambientadas en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y convierten la Primera Guerra Mundial en metáfora de lo que queremos, ¿no? Y como para denunciar la injusticia de que no nos dejen crecer. Al mismo tiempo que hacen eso, están saltándose todas las limitaciones que le habían puesto los franceses y los británicos y construyendo armamento, interviniendo en España. O sea, con eso la cuestión es que tienen eso súper pautado. O sea, de qué habla el cine Goebbels, si lees los diarios y se ven las consignas que hay en la prensa, está todo súper pautado. Como que a partir de ahora hay que hablar de esto. A partir de ahora no se puede hablar de esto, pero
Y eso es verdad que en estas películas está súper controlado. Quería decir, también hay con esto de las cifras, en realidad durante el Tercer Reich hay 1100 largometrajes de ficción, tal, y el 80% son películas de evasión, melodrama, comedia. Por supuesto tienen valores compatibles con el nacionalsocialismo, compatibles, pero también son compatibles con el tradicionalismo británico, si queremos. Pero ¿qué pasa? Que las películas de propaganda, Hitlerjunge-Quecks, Hans Westmark, etcétera, las ve todo el mundo. O sea, son menos, pero ¿por qué las ve todo el mundo? Uno, se le dan categorías educativas, o sea, esto de que en los colegios prácticamente los profes mandan a los niños a ver Hitlerjunge-Quecks. La ven todos los niños, hasta bueno, iba a decir los curas, pero bueno, los curas no, pero todos están metidos en las asociaciones de muchachas alemanas, en la asociación de jóvenes, en la de niños, y ahí, cuando una película es declarada especialmente valiosa para la política del Estado, se la meten por los ojos. Es decir, que cuantitativamente parece que es una parte pequeña, pero la ve todo el mundo y en la prensa te las meten al resto de la gente que no está en las juventudes y tal, te ves unos anuncios así grandes. Y aparte las ponen en las grandes salas de estreno, o sea, te los ves en todas las partes de las ciudades con propaganda, o sea, con publicidad importante. Y eso. Bueno. Sí. Es que no tenemos corrida de toro, algo por el estilo. Y hubo que ocupar un poco también el ocio, ¿no? O sea, estructurar el ocio. Y esto del cine, no teníamos televisión todavía, así que era una de las cosas que se aprovechaba. Lo otro fue esta organización política nazi Kraft durch Freude, que entre 33 y 45 se dedicaba a la tarea de estructurar, vigilar y uniformar el tiempo libre de la población alemana. Y luego hubo grandes resorts de vacaciones en el mar Báltico, o sea que todavía existe Nebra. Así que creo que el cine era una parte importante de todo ese programa ideológico en su grande expansión. Y solamente una cosa, que por lo que he leído así transversalmente, también por los consejos de administración de UFA y tal, estas películas propagandísticas eran muy incómodas para las empresas. O sea, a UFA... es que ellos no tienen ningún problema en decir, en el ministerio nos están metiendo esto, pero nosotros pensamos que esto no. Y es verdad que la llevaran donde la llevaran, esto era un paquete que les metían, o una presión de, bueno, intentad colar esto, pero ni los exhibidores en los distintos países quieren este tipo de cine porque no les trae nada bueno. Prefieren, habiendo cine de evasión con actores conocidos, películas simpáticas, esto no gusta fuera, es algo para consumo interno y como mucho para países afines, pero es que incluso en España son películas incómodas, hasta en España que es un país amigo se supone y tal, pero no se difunden profusamente porque al final incomodan al final estos bandos, la España franquista no es un bloque. Y ahí hay muchos militares pro-británicos. Wolfgang y Jorge tenían dos últimas preguntas. Ya, no sé, pues, la recepción de las películas, ¿sabemos algo? Por ejemplo, estoy pensando siempre en un público alemán o un público argentino, puede ser muy interesante. No sé que existen diarios o correspondencia donde migrantes o alemanes en Argentina reportan sobre, ay, mira, fin de semana vimos este. Siempre me fascina porque, claro, la película tiene, es también
que yo leí sobre estas películas culturales de los colegios para un brasileño. El río Rino significa otra cosa que el río Rino para un alemán. ¿Ya? En un lado es un recuerdo, para uno es sightseeing. Para, ¡ay! Estuvimos en Alemania, vimos una película, ¿ya? Ahora ya sé cómo está. Siempre me fascina este sentido bélica, de verdad fue. Sí, tenía un efecto o no sé, existe este museo de migración alemana en Buenos Aires, ¿no? Sí. Que tienen... Sí. Es un archivo más que un museo, sí. Tiene muchas de las publicaciones en idioma alemán. Ya. Para entender más cómo funcionaban las películas afuera de Alemania, sí. Jorge, ¿querías? Sí, no, el dato que en el dossier, el artículo sobre Ecuador, son las mismas películas, digamos, o sea, relacionada a la pregunta del Nacho, que especificidad argentina, chilena, Ecuador. Yo creo que el paquete de películas el paquete circulaba. Que se han demostrado exitosas, populares. Porque en Ecuador es la misma muestra que... No, aparte llegaban a un país y después iban. Porque, claro, que son las mismas copias, ¿no? Las copias que circulaban. Bueno, muchísimas gracias.